Eso. Ernesto, muchísimas gracias por tu presentación, muchas gracias las preguntas realizadas por los espectadores, por los que están participando de este webinar de prefabricados, y quiero dar el paso a Eduardo Muñoz de Ormisur. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Por favor, para poder compartir tu presentación y darle paso a tu exposición. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Ernesto. Hasta luego. Bueno, ahí ven la presentación, ¿cierto? Se ve perfecto, Eduardo. Perfecto. Ok, muy buenas tardes a todos. Quiero comenzar agradeciendo al ICH por organizar este webinar online en un tema tan relevante como es para la construcción como es el uso de hormigón prefabricado. El día de ayer hubo charlas interesantes, así que hoy les quiero hablar sobre la diversificación o cómo la diversidad del uso de hormigón prefabricado en la construcción. Yo trabajo en Ormisur, que es una empresa con más de 70 años de presencia en el mercado y a través de los cuales hemos dado soluciones en hormigón prefabricado. Ormisur se inició con la fabricación de postes para electrificación y con el tiempo se fue abriendo a nuevos rubros, de forma que en la actualidad suministramos elementos prefabricados en los rubros de infraestructura vial, industrial, habitacional, deportiva, portuaria, minera y obras civiles en general. En Ormisur, desde el año 2008, contamos con un sistema de control de calidad certificado bajo la norma ISO 9001 y actualmente contamos con una planta principal en San Bernardo y otras plantas en las ciudades de Parral, Temuco y Osorno. En pantalla pueden ver el link a nuestra página web y a nuestras redes sociales en LinkedIn por si quieren más consultas y tener más información. Para comenzar, antes del tema principal, quiero dar una pequeña introducción sobre la importancia del hormigón prefabricado en la construcción. Un tema muy recurrente en la actualidad ha sido entender las razones de la baja productividad en la construcción, y para ello se han realizado diversos estudios, algunos liderados por la Cámara Chilena de la Construcción o el nuevo Consejo de Construcción Industrializada. Y en general, con los distintos estudios los resultados son los mismos. Y las principales causas o las principales razones de la baja productividad son las que enumeran en pantalla, que fallas de coordinación y planificación de los proyectos, errores en el diseño, desconocimiento de algunos avances tecnológicos y materialidades, baja estandarización, por supuesto, escasez de preparación del capital humano y poco uso de prefabricación industrializada. Todo esto, el efecto principal de la baja productividad es que va a encarecer los proyectos, lo que a su vez también afecta negativamente la economía del país y el desarrollo social. Estos mismos estudios que buscaban las razones de la baja productividad tenían como fin determinar cuáles son los aspectos en que podemos mejorar la productividad. Y uno de los principales aspectos a tener en cuenta y que tenía consenso en los distintos estudios era la integración temprana de actores que participan de un proyecto. Y los actores me refiero principalmente a quien lidera, que es el mandante o propietario del proyecto, y quienes le siguen son los arquitectos, calculistas, la constructora y los distintos especialistas, entre ellos el prefabricado. Los beneficios de lograr una integración temprana es que se logra un trabajo colaborativo entre los distintos actores, se generan soluciones optimizadas y estandarizadas desde el comienzo. No se deben buscar nuevas soluciones una vez que el proyecto está en marcha, que es una acción bastante recurrente en la actualidad. Y por lo mismo hay ahorro en los costos, reducción del plazo, hay disminución de fallas de calidad y disminución de residuos. Todo en la medida que en un inicio se pueden conjugar estos distintos actores y lograr un proyecto que esté consensuado de distintas especialidades. Y por supuesto esta integración temprana generará un aumento en la productividad. Ahora sí, entrando en materia con respecto al título, quiero dar, como decía, un recorrido por los distintos rubros de la construcción en los que se puede usar hormigón prefabricado. Comenzando, por ejemplo, con la infraestructura vial. El primer gran grupo de prefabricados para obras viales son, por supuesto,
los puentes y los pasos a desnivel. Hoy no hay ninguna discusión respecto del beneficio de utilizar vigas prefabricadas, sobre todo cuando abarcan grandes luces. Las vigas pueden ser ya pretensadas y prefabricadas en una planta especializada, o también pueden ser postensadas a pie de obra. Hay que solamente poner atención a las condicionantes que pone el transporte de esos elementos y el montaje en sí. Aquí en pantalla les muestro el puente Estero-Piduco en Talca con una ampliación y el paso acceso norte a Temuco, vigas de 34 metros que se montaron a principios de este año, 2020, de distintos proyectos que también incluyen otros puentes sobre el Cautín y localidades anexas. Pero además de las vigas, en puentes también se pueden fabricar las prelosas, que como un componente adicional. Estas prelosas se usan habitualmente y con bastante uso en obras habitacionales, industriales y también en el metro, pero que no se ha extendido como uno quisiera a las obras viales. Quizás probablemente por algún recelo en su funcionamiento por parte del ministerio encargado de las obras. La ventaja de las prelosas, por supuesto, es la rápida puesta en servicio de la estructura. Si bien estas prelosas funcionan como moldaje perdido, trabajan en colaboración y son parte estructural de la losa a través de la armadura que sobresale por sus extremos, que permite generar uniones húmedas, y de la estructura en celosía que sobresale de la cara superior. Hay otros elementos también que se pueden prefabricar. Por ejemplo, cepas y pilas y cabezales y dinteles también para puentes. Su uso en el extranjero, en otros países más industrializados, está bastante extendido. Pero en Chile no aún. Habría que detallar bien poquito las conexiones, vencer estos miedos de algunos ingenieros y del ministerio, pero que sin duda una solución como esta permitiría acelerar tremendamente la construcción de los puentes. Para estructuras ya de grandes luces, también se pueden utilizar dovelas prefabricadas, que son trasladadas a obra, son montadas con vigas lanzadoras y ensambladas normalmente con postensado. Además de los puentes y los pasos a desnivel, las pasarelas representan otro gran grupo de prefabricado en la infraestructura vial. La principal ventaja de las pasarelas es, y como lo decía Ernesto en la charla anterior, es la mínima intervención en el entorno donde se ubican, tanto a los usuarios de los caminos, por supuesto, y principalmente a la comunidad adyacente. Bueno, en este caso se ven obras en carretera, pero muchas pasarelas en obras urbanas. Hay una intervención tremenda en la localidad, en los vecinos, y que se puede reducir bastante usando elementos prefabricados. En el año 2010 hubo modificaciones importantes en el diseño de las pasarelas como respuesta a la experiencia del terremoto de ese año. Se lograron soluciones bastante eficientes que son aceptadas por el ministerio. Años después se promulgó la Ley de Accesibilidad Universal, que introdujo otros cambios a los diseños de las pasarelas, siendo, por ejemplo, las más importantes, la disminución de las pendientes de las rampas y la inclusión de descanso intermedio. Estos cambios fueron sorteados sin ningún problema por las empresas prefabricadoras que hacen pasarelas, y de esta forma se han ejecutado varios proyectos. El tema de los descansos se ha incluido tanto en los apoyos con vigas a 10,50 metros o en algunos casos con descansos intermedios incluidos en las vigas cuando se exceden los 20-21 metros. En general, en las pasarelas prefabricadas se consideran o están compuestas por columnas y vigas, pero también se pueden prefabricar algunos cabezales de cepas. Se pueden prefabricar prelosas también cuando hablamos de vigas tradicionales tipo puente o fundaciones. En la medida que se disminuyan las obras en sitio, menor será la intervención en la construcción. Por lo tanto, bienvenido
todo lo que se pueda prefabricar. Lamentablemente, en los últimos años, como le dijo Ernesto también, había una tendencia de parte del MOB por privilegiar pasarelas con columnas construidas en sitio y solo vigas prefabricadas con uniones húmedas, o en su defecto columnas prefabricadas con uniones húmedas tanto abajo con las fundaciones como con las vigas. Si bien son estructuras que se pueden construir, van en contra de los propósitos de mejorar la productividad de la construcción y en general de todos los beneficios que conlleva el hormigón prefabricado. Son construibles, sí, por supuesto, pero hoy la tendencia es a entregar una pasarela en el menor tiempo posible para disminuir la intervención del entorno y por lo tanto con conexiones húmedas la faena se dilata bastante más. Actualmente estamos en proceso de revertir esta tendencia en un trabajo que estamos realizando con el Comité Técnico de Empresas Prefabricadoras del ICH, en el cual pretendemos llegar al Ministerio con una propuesta concreta de cómo vencer estos celos del diseño de las pasarelas que no sean y volver a la construcción tradicional en base a columnas y vigas prefabricadas. Otras obras viales prefabricadas en el rubro vial son los cobertizos, que con el ejemplo son los que se construyeron en el camino internacional de la ruta CH60. El objetivo de estos cobertizos es proteger el camino en periodo de invierno frente a las altas nevazones y en algunos casos contra aluviones. En las imágenes se aprecia el cobertizo número 6, que se ejecutó entre los años 2004 y 2005, y que en general la estructura corresponde a marcos donde el paramento interior, que da a la montaña, corresponde a muros de contención. Son vigas robustas que deben también soportar alto peso de nieve. Y en la siguiente imagen se aprecia una alargue del mismo cobertizo que se ejecutó el año 2010. Aparte de las obras viales, puentes, pasarelas, cobertizos, hay otros elementos prefabricados menores que también se utilizan bastante. Están los elementos netamente camineros, como los adocretos, la solera, las defensas camineras, y otros más estructurales como las cámaras de inspección, tubos y cajones, por nombrar algunos casos. Otro gran rubro para el prefabricado es el industrial. Y el principal exponente son las naves industriales, que son normalmente estructuras destinadas para centros de bodegas, de almacén, supermercados, edificios de proceso, por nombrar algunos ejemplos. Normalmente estos edificios están conformados por pilares y vigas de hormigón, y el sistema sismo-resistente puede corresponder a un elemento de pilares en voladizo, cada vez que es menos utilizado, en que las vigas están simplemente apoyadas o rotuladas a los pilares, o marcos rígidos en dos direcciones, en que se materializa una unión húmeda superior entre las vigas y las columnas. Estas estructuras, como decía Ernesto, pueden abarcar grandes luces y alturas, y entre sus principales ventajas es la rapidez de construcción y de montaje, y la rápida puesta en servicio. Las naves industriales también pueden considerar costaneras de techo, costaneras perimetrales de hormigón prefabricado, o también paneles de revestimiento. Los paneles son cada vez más requeridos en aquellas estructuras donde hay altos requerimientos de resistencia al fuego, por ejemplo. También se pueden considerar altillos prefabricados en base a vigas intermedias y losas prefabricadas, y que se utilizan para destinar espacio a pequeñas bodegas, oficinas u otros recintos complementarios dentro de estas grandes naves. Las fundaciones también se están utilizando cada vez más seguido, pero para las fundaciones se debe tener en cuenta ciertas condiciones de dimensiones para que sean transportables y en el fondo sean eficientes y rentables para el proyecto. Los puentes de cañerías son otro tipo de estructuras de tipo industrial y que también se pueden utilizar en el rubro minero. En general,
son estructuras sencillas, son marcos formados por pilares y vigas y que normalmente están destinados a resistir grandes cargas gravitacionales. Aquí en la imagen se muestra el puente de cañería de la planta Nueva Aldea de la celulosa Arauco Constitución. Como ven, son estructuras bastante sencillas, pero que deben resistir unas tremendas cargas de cañería y el fluido que fluye. La infraestructura deportiva también ha tomado mucha fuerza en los últimos años, debido al impulso que han dado los últimos gobiernos en la construcción de nuevos estadios. Hay varios recintos municipales o privados pequeños en los que solo se materializan gradas de poca capacidad. En imágenes mostramos, por ejemplo, el Estadio Municipal de Coltauco y el Centro Deportivo PF para la planta PF de Talca, recinto privado, digamos. Un centro deportivo destinado a los trabajadores de la misma planta y sus familiares. También se construyen estadios de gran envergadura, como la ampliación del Estadio Fiscal de Talca o el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Normalmente los estadios están estructurados en base a pilares y vigas superiores que permiten generar un marco rígido, sismoresistente, en conjunto con las vigas limón en diagonal y las gradas prefabricadas. También se pueden prefabricar en estos recintos gradas, escaleras, recintos de entrepiso para alojar recintos interiores de casinos, baños, por ejemplo, o alguna oficina, en espacios que se utilizan debajo de las graderías. En cuanto a la infraestructura habitacional, en un comienzo solamente se han suministrado ciertos componentes especiales para los edificios, como por ejemplo las placas logia o quiebravista de fachada principalmente, o también balcones y terrazas prefabricadas, y especialmente las escaleras. Las escaleras sí, su uso se ha masificado bastante en los últimos años, principalmente porque permiten de forma muy temprana y rápida el movimiento vertical a través de los pisos construidos a la par del avance de la construcción. Esto es una ventaja tremenda, que en la medida que se construyen los distintos pisos del edificio se puedan montar las escaleras y quedan habilitadas casi en forma inmediata. También, sin duda, aquí se ven otros elementos prefabricados para edificios, como losas de piso, en este caso para la escuela italiana, o algunos pilares de fachada. Ahora, sin duda, los principales avances en la construcción habitacional son edificios completos prefabricados. Estos edificios se pueden formar a través de marcos prefabricados, marcos rígidos, o también con muros de corte sísmico prefabricado. Aquí en la imagen se muestran dos proyectos de la empresa Momenta, y junto con eso se han construido muchas otras obras, incluso incorporando aislación sísmica. Algunas de ellas, entiendo, se pudieron ver en las presentaciones del día de ayer. Además de los edificios, también se ha avanzado bastante en la prefabricación de viviendas unifamiliares, que incluye incluso hasta sistemas robotizados para la construcción de paneles y losas de casa. En cuanto a la infraestructura civil del metro, se ha diversificado bastante. El metro no ha estado ajeno, incluso desde los inicios de la construcción 1, de la línea 1, cuando se construía a tajo abierto, ya se utilizaban vigas prefabricadas. Hoy es bastante común que las construcciones de las estaciones se utilice hormigón prefabricado. Por ejemplo, en las cubiertas se consideran normalmente vigas separadas con prelosa o vigas de ala ancha a tope para generar el cierre de la cubierta. En la imagen ahí les muestro la nueva estación Plaza Quilicura de la extensión de la línea 3, que está recién en ejecución, a diferencia de lo que comúnmente se realiza, de
que la cubierta es lo último que se ejecuta en el pique. En este caso, un sector de la cubierta de la estación Quilicura se realizó al inicio, porque sobre esta cubierta se deben ejecutar los desvíos de las calles principales del sector, y por lo tanto era una necesidad, en menor tiempo posible, una vez que empezara la faena, poder tapar la cubierta de ese sector, generar los desvíos y el tránsito, y luego proceder a excavar el pique debajo de esta cubierta. También se pueden prefabricar los niveles interiores de las estaciones, como el caso de la estación Ñuble de la línea 6, que les muestro en imagen, en que se consideraron vigas principales prefabricadas y losas alveolares para materializar cada piso. En este caso, y también el de las cubiertas del metro, es muy importante destacar que la decisión de Metro y su proyectista en considerar la prefabricación desde un comienzo. Después se puede realizar una vez que la obra ya está adjudicada, pero se torna un poco más dificultoso el realizar los cambios al proyecto y conciliar además con las distintas especialidades. Por eso aquí retomo lo que dije en un principio de la integración temprana. En la medida que desde un inicio se puedan juntar los distintos actores que participan de este proyecto, se pueden lograr los mejores beneficios para la obra en general. Los tramos entre estaciones también se prefabrican. Ahí que les muestro el ejemplo del viaducto de la línea 4 hacia Puente Alto. En este caso se utilizaron dovelas prefabricadas, instaladas en obra, ensambladas en obra y unidas con postensado. Para esto se instaló una planta prefabricadora a las orillas del río Biobío, y las obras y los elementos se trasladaban desde la misma planta prefabricadora hasta la obra. Existen otros ejemplos en Chile, por ejemplo en el viaducto hacia Maipú de la línea 5, que también se realizaron, pero no con dovelas, sino con vigas tradicionales de grandes luces. Parte de las obras del metro también se cuentan los talleres y las cocheras para los trenes. Son estructuras muy similares a las naves industriales, formadas por marcos rígidos en dos direcciones, paneles de revestimiento. En este caso se muestra el ejemplo de los talleres cocheras de San Eugenio de la línea 5. Además, para metros de estaciones, cubiertas, tramos y talleres, hay otros elementos adicionales prefabricados, como son las pistas de rodado, los andenes y algunos muros de revestimientos interiores en las estaciones. Otro rubro también son las obras portuarias. En este caso hemos utilizado losas prefabricadas, prelosas, para los muelles de Quintero y Mejillones y San Antonio. Son prelosas que se apoyan sobre la estructura portante, ya sea de hormigón o vigas metálicas, como en Quintero, y que trabajan solidariamente con la sobrelosa hecha en sitio. Esto permite generar un tremendo avance en la obra, porque además, como les contaba anteriormente, sirven de moldaje perdido. Además de las mismas obras portuarias, además del muelle, de la losa para el muelle, hemos fabricado lastres que permiten afianzar estos grandes ductos de gas. Los muelles, algunos eran de gas natural licuado, que permiten afianzar estas grandes cañerías. Quería finalizar con las obras mineras, que últimamente se han abierto bastante a utilizar hormigón prefabricado de forma masiva, especialmente por la gran necesidad de reducir la cantidad de operarios que trabajan en la construcción en obras mineras. O sea, es complejo trabajar en condiciones extremas de altitud, de lejanía, y por lo tanto, en la medida que se pueda reducir la cantidad de gente, es un beneficio para la obra. En este sentido, el prefabricado ayuda bastante. Históricamente se han fabricado durmientes para cintas transportadoras de materiales, por ejemplo, y cámaras de inspección. Estos elementos son altamente repetitivos, especialmente durmientes, y de un rapidísimo montaje, lo que reduce de manera significativa
el montaje, digamos, y la cantidad de gente en la faena. Si bien los postes prefabricados son elementos principalmente urbanos, los he incluido en esta categoría porque las grandes mineras tienen altas demandas energéticas y en el fondo no hay proyecto minero que no requiera de postes para electrificación. Actualmente se están desarrollando muchos proyectos prefabricados para minería, como el caso de pavimentos y marcos fortificados. Algunos se han ejecutado con éxito, otros están en etapas de proyecto, de consulta con expertos internacionales. Pero esto muestra la necesidad que tiene la minería de incluir hormigón prefabricado en sus obras. Además de ello, también se mencionan las fundaciones para grandes maquinarias, equipos, instalaciones o fundaciones para otros elementos y muro de contención. También canales de derivación y para descarga de relaves y también sentinas para drenaje de tranques de relave. He querido, como les conté, dar un recorrido por los distintos rubros de la construcción en los que se puede utilizar hormigón prefabricado. Quisiera decir que las posibilidades de hormigón son casi infinitas, pero sería mentir. Pero sí, el objetivo va a ser siempre buscar la eficiencia y el mejor resultado para el proyecto, de manera de mejorar la productividad de la construcción en general, que es una necesidad casi país. Como conclusión a este proyecto, mencionar que se logra maximizar los beneficios cuando se integran en una etapa temprana del proyecto los distintos actores de la construcción: mandantes, proyectistas, constructoras, subcontratistas, proveedores, especialistas. Quiero ser majadero, pero en la medida que se logren tomar decisiones tempranas desde el inicio, se puede lograr un mejor proyecto y mejorar la productividad. Por otro lado, la prefabricación de hormigón es una técnica constructiva en que el proceso principal se realiza en una planta bajo un sistema de control de producción industrial, porque lo representa una de las soluciones, unas principales soluciones para lograr la industrialización de la construcción. Por último, para optimizar el uso de prefabricado, se deben definir ciertos criterios de dimensiones, modularización y estandarización. Esto en pro de lograr una buena productividad. Siempre existen elementos especiales, elementos detallados, pero en la medida que se logren estandarizar los distintos elementos, se puede lograr una mejora de la productividad de la producción y una eficiencia en el uso del prefabricado. Eso es lo que les quería mostrar. Muchas gracias por su atención y quedo atento a las consultas que me puedan hacer. Eduardo, muchísimas gracias. Efectivamente ya hay unas cuantas preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Primero, ¿cuál sería el equilibrio que permite definir si la planta de prefabricado esté en el proyecto o no? ¿Cuándo el transporte no influye? A ver, una pregunta muy importante, porque va a depender de... A ver, el transporte tiene ciertas restricciones que impone la Dirección de Habilidad y Carabineros en cuanto a casos de sobredimensión y sobrepeso. Sobre 30 metros de longitud total camión elemento se requiere escolta policial. Eso significa aprox un elemento de 25 metros de largo, y con la limitación de, además de que se pueden hasta 3 o 4 camiones por convoy. Si una obra requiere 40 vigas de grandes dimensiones, claramente el traslado juega en contra. Tiene que ver también un poquito la lejanía y las facilidades de acceso a la misma obra. En la medida que sean muchos los elementos que se requieran para una obra y que esté medianamente lejos de alguna planta prefabricadora, va a ser conveniente en algunos casos instalarse una nueva planta cerca de la obra. No hay un número, no hay una receta que te diga sobre cierta distancia, sobre cierta cantidad de elementos. Es un aspecto que se tiene que analizar caso a caso.
Eduardo, tenemos otra pregunta de Sergio García. ¿Bajo qué condiciones es posible hacer un proyecto con ingeniería de prefabricado? Hoy solo cotizan producción y transporte. A ver, hoy las distintas obras requieren casi un proceso integral de la prefabricación. Si bien en un comienzo, hace varios años, solamente nos dedicamos al suministro de elementos prefabricados, cada vez hemos ido incorporando los servicios anexos de transporte del elemento, del montaje del elemento y además de la ingeniería. Hay casos en que la ingeniería se puede ejecutar o el mismo mandante tiene su propio ingeniero que puede coordinar un proyecto. Da bastante el paso de interactuar la ingeniería general con la del prefabricador. ¿Por qué? Porque a veces la obra abarca mucho más que la estructura prefabricada, por lo tanto hay un proyectista general que debe velar por el cumplimiento del resto de los elementos y en el cual nosotros nos acoplamos y podemos aportar. Es muy importante que en este caso que la intervención del prefabricador, porque pueda aportar con su experiencia en cuanto a ciertas dimensiones, aspectos de peso de los elementos, de materialidad, de montaje, de repetitividad, de los tipos de conexiones, por ejemplo. Por lo tanto, es muy valioso que, si bien el proyecto lo puede realizar el prefabricador, hay muchos además profesionales, ingenieros calculistas con experiencia en prefabricación, pero en la medida que haya un consenso y que haya un trabajo mancomunado con el proyecto, el resultado va a ser bastante bueno. Eduardo, tenemos un par de preguntas más antes de pasar a Sergio con su presentación. ¿Se ha utilizado hormigón prefabricado para pavimentos? ¿Por qué crees que no se ha masificado su uso? Buena pregunta. No, desconozco por qué no se ha masificado. Por lo menos nosotros estamos ahora viendo un proyecto que está en proceso de análisis, de evaluación, tanto técnico como comercial, de ejecutar pavimentos prefabricados. Desconozco las razones, estamos partiendo de ello. Pueden haber distintos aspectos como volumen de obra, la distribución. Si tú pretendes un camino prefabricado, la distancia a recorrer es bastante grande. Por lo tanto, además, se debe llegar al Ministerio de Obras Públicas, en caso que sean caminos públicos, que presenta ciertos recelos con las innovaciones en cuanto a prefabricado. Pero lo que estamos viendo nosotros son proyectos privados, que en el fondo, y creemos que sí tiene futuro la inclusión de pavimento prefabricado. Eduardo, tengo dos preguntas más. Son dos preguntas en una, básicamente. Hormisur, ¿cómo contribuye el prefabricador en la solución de montaje y minería en pequeñas secciones? ¿Y bajo qué relación de repetitividad de elementos es viable la reducción de costos versus hormigón in situ en minería de baja sección? Ya, a ver. La pregunta está relacionada con lo que comenté en un principio de la integración temprana, en la medida que las empresas mineras o sus oficinas de ingeniería interactúen con los prefabricadores distintos, se pueden obtener soluciones eficientes. ¿Cómo interactuamos con ellos? En el fondo tenemos que resolver ciertos elementos de repetitividad. Por supuesto que la conveniencia para el prefabricador es la repetitividad de los elementos, sin duda. En el fondo, la prefabricación es una fabricación industrial, mientras esta fabricación sea una producción en serie de elementos repetitivos, va a ser mucho más eficiente. No obstante ello, siempre existen elementos especiales. En el caso de elementos únicos o muchos elementos distintos, ahí se tendrá que analizar la conveniencia económica de prefabricar distintos elementos distintos versus hacerlos en sitio. Pero hay que analizar que no todo está en el costo monetario del elemento. Los beneficios de trabajar en minería con prefabricación van por el lado de los plazos certeros en la producción de los elementos,
en la reducción de la mano de obra en la minería y con la consecuente disminución de riesgos de accidentes y de residuos. Entonces el beneficio del prefabricado va más allá del costo en sí del elemento, que va a ser mucho mejor cuando el elemento es repetitivo. Perfecto. Y Eduardo, dos preguntas más que tenemos acá en el panel. Les recuerdo que todas las preguntas tienen que ser realizadas por el panel de preguntas y respuestas. Richard Muñoz hace la siguiente consulta. ¿Han desarrollado estructuras prefabricadas en tanques para almacenamiento de agua o pozas de decantación temporales? ¿Cuáles serían las recomendaciones en las uniones? No tenemos experiencia en elementos prefabricados para esos tipos de elementos, pero sin lugar a duda, en ese caso el tema relevante es la filtración. Ahí lo más recomendado probablemente sea usar uniones húmedas y ciertos respaldos posteriores de impermeabilización para evitar las filtraciones. Si bien no es similar si se han construido, por ejemplo, estructuras subterráneas con presencia de napa subterránea, en los cuales se han prefabricado muros sísmicos con punta húmeda y con un revestimiento posterior, en este caso para evitar filtración de agua. Pero experiencia en las obras que menciona la consulta no tenemos. Perfecto. Eduardo, y para finalizar, la última pregunta, para estar dentro del tiempo, Claudio Cid hace la siguiente consulta. En los elementos prefabricados usados en infraestructura portuaria, ¿cuáles han sido las medidas de protección de armaduras relacionadas a la durabilidad para estas zonas de exposición? En algunos proyectos se ha solicitado armadura galvanizada, de hecho, para proteger el elemento contra la corrosión, y se toman además ciertas disposiciones de recubrimiento más allá de lo especificado por las condiciones marítimas adversas que todos conocemos. En este caso, que se consideran en algunas obras armadura a la vista con buen sitio, se toman las mismas precauciones que para el hormigón prefabricado. Cubrimientos generosos, digamos, se pueden incluir ciertos aditivos impermeabilizantes y armadura galvanizada. Son elementos que se han utilizado. Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias por tu presentación.